Nací en 1994 y fui el tercer y último hijo de mis padres. Tenía dos hermanos, un hermano y una hermana, y en su mayoría tenían una vida bastante normal. Mi padre era pastor y mi madre trabajaba en uno de los mercados de la ciudad. Tenían una gran reputación en todo el pueblo, debido al estatus de mi padre en la iglesia. Todo eso cambió cuando yo nací. Yo era un recién nacido inusual y extrañamente era capaz de hablar con fluidez tan pronto como salía del útero. En lugar de llorar y gritar como los otros bebés del hospital, estaba extremadamente callado. No fue hasta 3 minutos después de nacer que finalmente hice un ruido. Era capaz de hablar fluidamente. Todos en la habitación jadeaban, en shock. En ese momento no comprendía por qué todos estaban tan sorprendidos por eso, porque pensé que todos los bebés podían hablar. Una de las enfermeras de repente estalló llamándome el hijo del diablo, y desde ese momento mi vida quedó arruinada. Tan pronto como me trajeron a casa, mi padre intentó bautizarme, pero ni eso fue suficiente para convencer a mi madre de que yo no era Lucifer. Mientras yo intentaba argumentar mi caso, lo cual, mirando hacia atrás, probablemente lo empeoró. Mis padres finalmente tomaron la decisión de esconderme del mundo. Así que desde el día en que nací hasta los 18 años, solo se me permitió salir en raras ocasiones. Por ejemplo, para ir al médico o visitar al dentista. Además de todo, terminé siendo educado por mi madre y forzado a largas horas de estudios bíblicos para que pudiera limpiarme. Por la poca información que pude obtener de la sección de la casa que estaba en cuarentena, a mis hermanos se les permitió vagar libremente y fueron inscritos en la escuela pública. Sin embargo, sé con certeza que no se les permitió mencionar que tenían un hermano pequeño. Recuerdo una vez que mi hermana llegó a casa de la escuela, después de dejar escapar que tenía 2 hermanos a un amigo. Entonces fue trasladada instantáneamente a otra escuela por mis padres y castigada durante 3 meses. Esto puso a mi hermana en mi contra de por vida, ya que me culpó por la crueldad de nuestros padres. Mi hermano estaba en la escuela secundaria cuando nací, así que se mantuvo al margen de los asuntos familiares y luego se fue. Una vez que cumplí 16, decidí que quería liberarme, así que una noche, cuando se suponía que estaba dormido, me escabullí de la casa y me dirigí a la ciudad, porque era de noche y no había mucha gente alrededor, pero aquellos eran completamente diferentes a mi mamá y mi papá. Para empezar, no creían que yo era el hijo de Satanás, y ni siquiera me veían. Para ellos, yo no era un fenómeno, era simplemente otra persona en la acera. Fue a partir de ese día que decidí que tenía que salir de esa casa. Empecé a planear cómo saldría. Sabía que tendría que alejarme lo más posible de mis padres, porque si me atrapaban, me imagino que mi castigo habría sido severo. Empecé a hacer viajes nocturnos más frecuentes a la ciudad, aprendiendo las rutas de los autobuses y cuánto costarían. Un mes después, cometería mi primer pecado verdadero. Robé $20 de la cartera de mi padre y lo usé para escapar. Era mediodía cuando me fui. No podía salir de noche, porque los autobuses de mi pueblo solo funcionaban hasta las 10 de la noche. Me arrastré por la sala de estar, tratando de no crear una conmoción. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que mi mamá me revisara, así que tenía que ser rápido. Después de todo lo que pareció una eternidad, pude pasar por delante de mi madre sentado en el sofá leyendo una revista. Salí por la puerta sin que nadie se diera cuenta. Salí corriendo rápidamente y llegué a la parada del autobús a las 12:40. Unos cuantos viajes en autobús después pude salir de mi ciudad y acampar por la noche en un campo, teniendo que acampar unas cuantas noches antes de que lograra reunir suficiente dinero para quedarme en el hotel. Después de un mes, y sin ninguna señal de mi cara en los periódicos o en un cartel de extravío, decidí que estaba a salvo. Conseguí un buen trabajo en una fábrica y por suerte pude alquilar un apartamento. No era tan bonito ni tan grande como la casa de mis padres, pero tampoco tenía el efecto secundario añadido de 6 horas de estudios bíblicos al día. Un año después, adopté un perro y nos mudamos a otro estado. A menudo me encuentro recordando los años que pasé encerrado dentro de las paredes de mi propia casa, cuando paso por una iglesia, pero aparte de eso hago todo lo posible por olvidar esos días de una vez para siempre. No he sabido nada de mis hermanos o de mis padres, y no he visitado el pueblo tampoco, ni pretendo hacerlo. Mi perro es toda la familia que necesito. Tengo nuevos amigos y cada uno de ellos conoce parte de esta historia, pero en su mayor parte es la primera vez que digo la verdad sobre mi experiencia con el fanatismo bíblico de mis padres. Para ser honesto, no sé si estaban locos o si pensaban que yo realmente era el hijo del diablo. Como sea, me alegra que todo haya quedado atrás.